Bueno, ahí estamos conectando. Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos hoy de nuevo en vivo, después de que la semana pasada no estuvimos, pero estuvimos estrenando un video. Bueno, y vamos a un poco ir entrando al tema de hoy antes de ir presentando y saludando. Hoy vamos a estar hablando de lo que presenta el otro, las otras personas, ¿no? Lo que son los demás para uno. Algo que, una de las cosas que tenemos que entender cuando queremos mirar para adentro y saber qué nos pasa, es que nuestra evaluación de los demás no es exactamente racional, ¿no? No viene de decir, bueno, yo hago un análisis de los demás, no es tan simple como eso, ¿no? Siempre nos gusta creer, y por eso a veces tratar estos temas es difícil, porque a nadie le gusta que le digan, bueno, lo que vos ves afuera tenés que mirar también qué tiene que ver con vos, pero bueno, tenemos una sensación general de los demás y a veces sin conocer nada en especial, asumimos cosas, imaginamos lo que está pensando el otro, ponemos etiquetas. Bueno, todo eso tiene que ver con algo que nos fue pasando y que nos fue representando la otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un lugar, llega a un lugar lleno de desconocidos, por ejemplo, vamos a un evento, vamos a una situación donde no conocemos a nadie, estamos imaginando, ¿no? Estamos imaginando, evaluando cómo son los demás, viendo a ver qué pensarán, viendo a ver cómo me ven, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? Si hablo, si digo algo, si participo. Bueno, todo eso viene antes de tener alguna prueba real, ¿no? De alguna manera de eso. Y tiene que ver con algo que se va desarrollando, que tiene que ver con esa sensación que tenemos de los demás. ¿Qué quiere decir? Los demás nos generan enojo, los demás nos generan envidia, los demás nos generan idealizarlos, ver que los demás tienen todo lo bueno, que a los demás les salen las cosas, que los demás tienen las cualidades y uno no. Vemos a los demás como algo a usar, que nos sirve y no como personas que sienten y les pasan cosas. Bueno, todas esas cosas que son fundamentales para entender el estado de uno y la salud, finalmente, porque estos sentimientos, cuando se... Voy a mirar una cosita del audio, pero creo que estamos bien, ¿eh? Debe haber algún problemita con la conexión, pero sí, el micrófono está bien. Es el correcto, quiero decir. Cuando vemos esto, cuando tenemos estos sentimientos y persisten, lo que nos pasa es que se vuelven un filtro que nos impide a veces relacionarnos, construir una relación de confianza, construir una sociedad, digamos, de colaborar con alguien, quiero decir, convivir en familia, construir una pareja, ¿no? Todas estas cosas que necesitan que desarrollemos un poco esto que nos pasa con los demás, que vayamos un poco más allá de estas sensaciones básicas. Bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque es un desarrollo, ¿no? Digamos, son cosas que las adquirimos, vamos formando y hoy vamos a explicar un poco cómo se forma esa imagen que tenemos, esa sensación que tenemos de los demás, y así como se forma, se puede desarrollar, se puede mejorar, se puede cambiar, como por ejemplo, digamos, pensando en una situación como decía recién, si yo quiero empezar un emprendimiento, pero es algo que no lo puedo hacer yo solo, ¿no? Digamos, necesito colaborar con alguien que haga otra parte, no sé, alguien se ocupa más por ahí de la parte de la difusión y uno es el que hace la tarea, nos repartimos trabajo, nos repartimos la inversión, por ejemplo, vamos a tener que generar una relación de confianza con la otra persona. Porque si no, vamos a estar, a ver, creo que me quiere perjudicar, a ver, creo que
no sé si puedo hacer algo con otro, el otro hace todo mal, todas esas cosas que nos van a impedir construir una relación que nos sirva para lo que queremos hacer, ¿no? Lograr en ese caso. Y por eso todas estas cosas aparecen siempre en las enseñanzas espirituales. Vieron que siempre se va a decir, bueno, no tenemos que mirar tanto afuera, a los demás tenemos que mirar adentro. Bueno, esto tiene que ver con que cuando la percepción de los demás más como son y no tanto como nosotros los percibimos, es que, bueno, baja el nivel de estrés, el miedo, las dificultades en las relaciones, las cosas tan complicadas para resolver conflictos. Entonces siempre tiene que ver con un crecimiento personal, ¿no? Y no con algo que tenga que ver con, bueno, simplemente seamos buenos con los demás. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese tema, entre otras cosas. Así que, bueno, dicho esto, les doy la bienvenida. Hola María Esther, que veo que está saludando por Instagram. Hola a los que están ahí por Instagram. Y sí, bueno, vamos a ver. Y a él y a Claudio, que estaban hoy volviendo con su programa. Un gusto tenerlos ahí de nuevo. Tuvieron un viaje hermoso, ¿no? Habrán estado viendo. Bueno, está saludando a Solcita ahí, que dice, quería comunidad del portal. Bueno, así que nada, los voy saludando, cuéntenme quién anda por ahí, después de poco esta introducción, para que tengamos abierto el tema que vamos a tratar hoy. Como saben, es un disparador, el tema para ir orientando un poco la charla. Siempre el espacio está abierto para sus comentarios, sus preguntas. Hoy, como disparador, me gustaría preguntarles también, ¿no? ¿Qué sensación tienen con respecto a los demás? Por eso cuando hablamos hoy acá de esto, vamos a hablar en general de una sensación general hacia los otros, ¿no? No necesariamente sobre personas particulares. Es algo que tiene mucho que ver con cómo sentimos a esos otros y que por ahí va a ser diferente lo que nos pasa con los que dividimos, porque la mente se maneja por dualismo, entonces dividimos a los de afuera, a esos de afuera, a los desconocidos, muchas veces, de los conocidos, los que tenemos más contacto, ¿no? Donde por ahí podemos, a veces tenemos sentimientos diferentes con unos y con otros, ¿no? Y por eso pasan estas cosas de, bueno, con los míos todo bien, con los otros todo mal, que vemos tanto en la política, que se usa tanto para manipular las emociones. Así que, en conexión con tu alma, hola, ¿cómo estás? Dice Ley del Espejo. Exactamente, se habla mucho de esto y un poco la idea acá es que esto sirva como para que cada uno pueda mirar y ver los obstáculos que nos generan estas cosas cuando una sensación es muy fuerte, ¿no? Vamos a mostrarle después una escala, de alguna manera, cómo eso se va desarrollando y en la parte más baja, digamos, la más básica, bueno, son cosas que todos seguramente podemos identificar. Otras personas a las que vemos que se manejan principalmente de esta manera y como también cada uno de nosotros seguramente en algún momento pasa por esas sensaciones, ¿no? Y hay que ver cuál es la más fuerte en la vida de uno. Pero claro, sí entender que los demás son un espejo en el sentido de que eso que me provocan, esas emociones tan fuertes que me provocan, especialmente, ¿no? Las que tienen que ver con la hostilidad, con la desconfianza, con ver todo lo bueno afuera, como decía antes, son las que más tienen que ver con algo que le pasa a uno, ¿no? Es muy raro y es muy difícil pensar en una persona que sea saludable con su vida, digamos, tenga una buena autoestima, digamos, no tenga grandes niveles ni de ansiedad ni de depresión, tenga una visión optimista, activa de las cosas, ¿no? Sea de ir para adelante con sus proyectos, que le vaya bien con las cosas y que a su vez sea una de estas personas que
están todo el tiempo enojadas con los demás, que son muy celosas o muy envidiosas, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con, bueno, el mirar lo que tiene el otro y no lo que tengo yo, o tener miedo que el otro me saque lo que tengo. Es muy difícil que la salud vaya de la mano cuando estas sensaciones y reacciones son muy fuertes. ¿Y por qué? Bueno, la explicación de eso es que esto que vamos a estar hablando, que hay un desarrollo de uno mismo hacia la salud, hacia tener estas cualidades, ¿no? Entonces, para desarrollar una buena autoestima, también hay que desarrollar, por ejemplo, gente limitada con las experiencias y lo que vamos viendo y no tanto con patrones de los demás. Las dos cosas van de la mano. Vamos a tratar un poco de explicar esto porque creo que es interesante cuando uno lo puede entender, de nuevo, porque es algo que se puede desarrollar, que uno puede decir, bueno, ¿cómo? Y vamos a estar hablando de eso. ¿Qué puedo hacer para cambiar estas sensaciones cuando son muy fuertes? Recién veía que alguien preguntaba, por ejemplo, ahí en el programa de Claudio y Eli, preguntaba sobre el resentimiento. Bueno, y los resentimientos justamente son esto, ¿no? Son cosas que hicieron los demás que yo no las puedo dejar pasar, no puedo dejar de tener presente eso. Entonces tiene que ver con esta sensación de que el otro me hirió, el otro me hizo algo, el otro me afectó y yo no puedo tener otras sensaciones, por ejemplo, con los demás, porque en general si uno tiene resentimiento, muy probablemente sea con personas que todavía están en tu vida o que si no están presentes, ¿no? Por más que sea una persona que quizás te hizo algo, te perjudicó en otra época de tu vida y ya no tenés contacto, la seguís teniendo presente. La pensás, la soñás, la recordás, seguís teniéndole esa bronca cuando pasan cosas. ¿Y eso por qué es? Porque los efectos uno los sigue viviendo. Cuando dice, no sé, esa persona me hizo algo que me dañó, me traumó, no sé, me burlaba y me atacaba, ¿no? Me hacían bullying, tal persona se burlaba de mí y eso afectó cómo viví la época de la adolescencia, por ejemplo, ¿no? O alguien que te engañó, te traicionó, te mintió y entonces eso afectó tu confianza hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, esas cosas tienen fuerza, tienen vida, porque siguen afectándonos en el presente, porque seguimos no pudiendo confiar, seguimos no pudiendo construir una relación, todo eso nos quedó de esas situaciones. Entonces ahí es que decimos, bueno, tenemos que poder superar esas emociones, reconocer lo que sentimos con eso, reconocer cómo nos afectó para que eso vaya cambiando. Y ahí el resentimiento pasa, porque de repente decimos, bueno, ya esa persona no es tan importante, ya no tiene ese lugar en mi vida porque hoy estoy viviendo otra cosa, hoy puedo generar otro tipo de situaciones. Por eso tiene tanto que ver con la salud, ¿no? A ver, dice Cereza, yo soy poco sociable y a veces lo vivo con culpa, pero me gusta estar en mi mundo y mis cosas. Siempre fue así y me criticaron mucho en mi infancia, pero no me gusta estar con mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a tocar eso cuando hablemos un poco de esta escala, ¿no? De esta escala, de las emociones que nos genera. Siempre hay que diferenciar en esto, y ahora voy con, acá que también veo que me están llegando saludos y comentarios por las demás redes. Siempre hay que diferenciar esto con la personalidad de uno, con una forma de personalidad, de tendencia, así como cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos, que Jung habla de los introvertidos y los extrovertidos. Entonces tenemos tendencias, hay personas más sociables que su energía está más hacia afuera, hacia la relación con los demás, hacia el contacto con el mundo, hacia el hacer cosas, y personas más introvertidas, que su energía está más hacia su mundo interno, hacia las emociones, hacia la imaginación. Esto, en principio, es necesario, ¿no? Porque quizás esas personas más extrovertidas son las que más
hacen hacia afuera, las más de acción, las que más quizás construyen más claramente en el mundo, las que van para adelante en ciertas cosas, y las otras son personas quizás más reflexivas, más que aportan el sentimiento a las situaciones, que aportan más una pausa, más la tranquilidad, ¿no? Son ese equilibrio entre el yin y el yang. Entonces, primero uno puede tener una tendencia. Ahora después, lo que tenemos que ver, y es lo que vamos a ir hablando, es por qué uno se aísla, ¿no? ¿Qué nos pasa con los demás que nos aislamos? Entonces, esto, después, bueno, lo explico ahora, después va a aparecer ahí en esta escala que hablamos, pero ¿por qué no nos aislamos? Algo más, seguramente, ¿no? Digo, esto de necesitar, bueno, y Claudia la está poniendo como para que la vayan viendo. Digo, ahí vemos un poco, la explico así por arriba, después vamos a ir un poco más en profundidad, pero va desde ver a los otros como objetos, como cosas, que es lo que entendemos, por ejemplo, que pasa en la psicopatía. ¿Vieron los famosos psicópatas? También los narcisistas, los manipuladores, que son diferentes formas de llamar a las personas que no ven a un otro con sentimientos, ven a alguien que dicen, bueno, ¿para qué me puede servir? Y en el caso de la psicopatía, incluso teniendo placer, que tu disfrute pasa por herir a otro, bueno, va pasando por eso, la hostilidad, el odio, la envidia, todas estas cosas, hasta el poder sentir confianza en los demás, poder sentir apoyo, poder alegrarse por lo que pasa, lo que le pasa al otro. Y por eso, de nuevo digo, que esto es importante, no tiene que ver con que haya que confiar en todo el mundo o apoyarse en todo el mundo, porque eso sería más la dependencia quizás, ¿no? O la ingenuidad, poner al otro como un ideal que está ahí por el medio. Esta es una escala orientativa, ¿no? No la tomen literalmente, pero es una forma de ver un poco cómo esto, cuando uno va desarrollándose psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, podríamos decir, van apareciendo más de esos otros sentimientos. Entonces, no es que uno tenga que confiar en todo el mundo, sino que poder hacerlo, ¿no? Poder diferenciar en quién confío y en quién no. Entonces, bueno, decía, si querés, Claudia, la puedo sacar un minuto, después volvemos ahí. Decía, el meterse para adentro, el no relacionarse mucho, hay que ver qué nos pasa con los demás. Por ejemplo, sentimos que los demás nos juzgan, nos preocupa el juicio de los demás, entonces evitamos esas situaciones. No sabemos cómo conectarnos, entonces por eso nos resultan situaciones incómodas, porque por ahí no sabemos qué podemos transmitir que conecte con el otro. Entonces ahí siempre el tema va a estar en, bueno, qué es lo que uno necesita, ¿no? No tanto en lo que opinen los demás, lo que te critiquen los demás, sino en uno, qué le sirve en esa situación. Si yo quisiera, desearía poder conectarme más, relacionarme más, bueno, ahí poder hacer ese trabajo con eso, ¿no? Para trabajar con esos miedos, ¿no? Porque si pienso demasiado en la crítica, en el juicio del otro, por ejemplo, bueno, ahí tengo que trabajar más que nada en mi propio juicio, ¿no? Porque yo me voy ¿qué pienso de mí que me va a afectar tanto la opinión de los demás, ¿no? Entonces todo eso, importante es cambiarlo para dar oportunidades, para que uno se pueda relacionar, para que uno pueda generar amistades. Gracias ahí, Mimi, que me dice qué interesante tema. Bien, a ver, acá me decía, bueno, estaba saludando Cintia. Dice Daniela, me pasa que no puedo compartir mucho tiempo con gente ni familia. Bueno, digamos, por eso, ¿no? Un poco lo que le decía recién a Cereza acá por el Instagram. ¿Qué es lo que nos pasa ahí al compartir, ¿no? Al pasar tiempo, ¿no? Que es, digo, ahí van a surgir las situaciones con los demás. Y es cuando se disparan en general esas sensaciones. Por ejemplo, si yo tengo mucho enojo con cosas que no puedo decir,
me están enojando muchas cosas con los demás, me va a costar pasar tiempo con ellos, ¿no? Hay muchas cosas que me tengo que estar aguantando, entonces la situación es incómoda, la situación está trabada, la situación obviamente se vuelve desagradable, porque en realidad lo que pasa es que hay mucho ahí por resolver, no sé cómo, no sé cómo hacerlo, pero esas cosas están, y siempre que esas emociones están muy fuertes, bueno, eso nos ahuyenta de compartir con los demás, ¿no? En cambio, si uno puede ir superando de alguna manera esos sentimientos, ¿cómo se superan? Bueno, cuando uno puede decir, bueno, si tengo esos sentimientos, ¿por qué están? ¿No? Entonces, por ejemplo, siempre en las familias hay temas sueltos, hay enojos, hay temas no hablados. Entonces, si esas emociones están ahí sin moverse, por ejemplo, algo pasó, digo, situaciones que pasan todo el tiempo, que me pasan trabajando con las personas. Bueno, por ejemplo, yo tuve una relación en algún momento con alguien de mi familia, pasaron cosas y hoy en día quizás la relación está más tranquila, ¿no? Más formal, nos encontramos, pero quedaron las cosas de aquel momento, ¿no? Quedaron los rencores con cosas que pasaron. Bueno, mientras eso esté, va a ser muy difícil tener una relación. Uno tiene como que, ¿no? Hacer que se olvide, y eso es muy difícil y no es aconsejable porque esos sentimientos quedan en uno y van generando daño, nos envenenan de alguna manera para pensarlo de esa forma, ¿no? Entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, hay algo que se puede hacer acá siempre. Y después vamos a hablar un poco de, bueno, qué hacemos ante esas situaciones, ¿no? ¿Qué cosas, qué cualidades nos sirven para resolver esos temas? Para que uno, si hay algo, lo pueda decir, ¿no? Siempre una de las claves es que cambien esos patrones de relación, ¿no? Si yo estoy en mi familia y digo, bueno, yo siempre soy el que le exigen todo y no me agradecen y yo estoy siempre ahí para cuando los demás necesitan y cuando yo necesito algo no están, bueno, estos temas típicos que aparecen, bueno, yo tengo que salir de ese lugar, de ser el que está ahí, el que siempre levanta la mano, tengo que empezar a cuidarme yo, empezar a decir, bueno, no, yo también tengo que dedicar mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mis emociones, mi atención en otras cosas, entonces no voy a estar tanto. Los demás tendrán que aprender a arreglarse también sus problemas. Cuando eso pasa, esa sensación cambia y entonces yo puedo ir a esos encuentros porque ya no siento que los demás estén aprovechándose de mí, que solo me busquen. Y en todo caso, lo que habrá que aprender es, bueno, cuando yo necesito algo, también aprender a pedir y ver qué pasa, ¿no? Aprender a mostrarle a los demás que uno necesita. Digo, estos son temas típicos, ¿no? Que nos aparecen estas cosas. Ay, bueno, me dice María Emilia, hola Mati, muy bueno el video la semana pasada. Bueno, gracias, no sé si lo vieron. Si no, se los recomiendo, está subido en mi canal, Psicología de Otra Dimensión. Es un video, dura 12 minutos, así que es bastante ameno, que, bueno, tiene que ver con estas cuestiones de lo que, las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Justamente bastante también conectado con esto que estamos hablando hoy. Si las cosas que nos pasaron, ¿para qué nos pueden servir, ¿no? ¿Qué podemos entender de esas experiencias, ¿no? Y a veces como el haber vivido situaciones difíciles que nos desafían, que nos hicieron pasar por malos momentos, son el motor que después tenemos para crecer, para aprender, para querer lograr cosas en la vida. Así que bueno, si lo vieron, los que lo vieron, coméntenme. Si no lo tienen ahí, pueden ir y dejar sus comentarios ahí abajo del video, que bueno, eso me ayuda también a ver si conectaron con el tema o no. A ver, dice Cintia, una consulta. ¿La ansiedad es hereditaria? Yo, gracias a Dios, salí de la ansiedad practicando yoga, meditación y método Day con él. Ya, mira qué bien. El método Day, muy, muy interesante. Bueno, mira, como siempre digo con estas cosas,
quizás hay corrientes que quieren, digamos, tomar estas cosas como son, digamos, materialistas, ¿no? Entonces dicen, bueno, todo pasa por los genes y esto lo heredamos. En general, en mi experiencia, la ansiedad tiene más que ver con vivencias y el clima de alguna manera donde uno creció, ¿no? Por ejemplo, y esto lo podemos conectar con el tema de hoy, esta idea del otro, esta sensación que tenemos del otro se va desarrollando, a la vez que se va desarrollando la sensación de uno mismo. Pensemos que el bebé no entiende en un principio que él es una persona, no dice yo soy esto, este es mi cuerpo, estas son mis ideas, esto, no. Tiene sensaciones en un nivel muy crudo, percepciones, emociones básicas, ¿no? Como satisfacción, miedo. Entonces, ¿qué pasa? Se va desarrollando en contenedor, cuando empieza, ahí hay alguien más, ¿no? En algún momento empieza a reconocer, y esto seguramente los que criaron hijos lo pudieron ver, en algún momento empieza a reconocer que hay un otro, que tiene sus propias emociones, sus propios sentimientos, que algo le duele, ¿no? Que si le haces algo le duele, que algo que hiciste no le gustó o le gustó, te lo festeja. Entonces empieza a hacer esta relación de, bueno, claro, hay un otro y hay un yo. Entonces así se va construyendo la idea de uno mismo. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo hablamos mucho cuando hablamos, por ejemplo, del tema de con qué, en qué ambiente crecíamos, ¿no? Entonces, si en ese ambiente que crecíamos teníamos un otro, que si vieron que cuando uno es chico, ¿no? No solo bebé, sino todo en los primeros años, las emociones están muy a flor de piel, digamos, ¿no? Entonces de repente estoy bien y se me cayó el helado que estaba comiendo y me pongo a llorar y ese es el fin del mundo. Bueno, ¿por qué? Porque todavía no se sabe manejar las emociones, no hay ninguna inteligencia emocional. Me pasa algo que no me gusta, me siento muy mal, me pasa algo que me gusta, estoy feliz, ¿no? Ese equilibrio se va desarrollando con el tiempo. Y bueno, ¿cuál es una de las formas de desarrollarlo? La presencia del otro, ¿no? Cuando uno llora y cuando un bebé llora y alguien lo contiene, lo ayuda a distraerse, le dice ya pasó, le dice no te preocupes, ¿no? Le empieza a enseñar a manejar sus emociones. Entonces ahí le está transmitiendo, hay un otro que te cuida, hay un otro que está, hay un otro que te acompaña en estas cosas que te pasan, que son tan desesperantes. Fíjense cómo eso nos sigue pasando toda la vida hasta cierto punto, ¿no? Si bien nos vamos desarrollando, vamos madurando, lo importante que es tener a alguien con el que podemos contar, que le podemos contar nuestras cosas, que cuando nos desesperamos o entramos en estados de ansiedad por algo, puede venir y decirnos tranquila, tranquilo, ya va a pasar, pensá, ver soluciones que no se te ocurren. Como toda la vida, seguimos necesitando ese otro que a veces cuando nosotros no podemos con lo que nos pasa, nos ayuda a atravesar esas situaciones. Bueno, entonces nos tenemos que preguntar, cuando crecíamos, ¿qué teníamos de esto? ¿Teníamos esa sensación o, por ejemplo, teníamos un ambiente muy inestable, ¿no? Digo, alguien, una mamá, un papá, que de repente estaba bien y de repente se enojaba, a veces estaba y a veces no estaba y parecía que no le importaba, que es muy ausente por distintas cosas, ¿no? Ya ausente emocionalmente, ausente por trabajo, eh, ausente por su propio estado emocional, ¿no? Muchas personas les pasa que tuvieron padres y madres que, como tenían muchos problemas propios de salud mental, a veces no estaban. Un padre deprimido, un padre muy preocupado, no está presente, no está atento a lo que le pasa a su hijo. Entonces, en general, son esos ambientes, ¿no? De mucho conflicto, de mucha inestabilidad, de mucha confusión, los que transmiten ansiedad. Porque la ansiedad, como decimos siempre, es una idea de peligro, ¿no? Entonces, cuando yo aprendí a manejar las emociones, primero alguien me ayudó y entonces yo aprendí, se me rompió algo, no es el fin del mundo. Me asusté porque veo algo en la oscuridad
y me da miedo, bueno, alguien viene y me dice, no, tranquilo, mira, fíjate que prendemos la luz, no hay nada, cualquier cosa me llamás, ¿no? Todas cosas que, o no sé, yo te leo un cuento hasta que te dormís, como contaba el otro día Carolina acá, que les leía cuentos a sus hijas, ¿no? Todo eso transmite compañía, transmite presencia, transmite el decir, acá estoy. Entonces uno vive eso de otro y entonces vas desarrollando vos esa tranquilidad, esa forma de manejar la ansiedad, eso de decir, uy, está bien, algo me asusta, pero no sé, me pongo música que me gusta y me distraigo, me pongo a hacer algo y se me pasa, hablo con alguien y cuento eso que me está generando ansiedad. Entonces vamos de eso, viene de afuera primero y después vamos incorporando esos recursos para manejar nosotros nuestra ansiedad, porque la ansiedad siempre se siente. Cualquier persona que va a hacer algo, ¿no? Va a dar un examen, se va a presentar, no sé, si a actuar, a tocar música, tiene una presentación importante, va a siempre dar, porque la sensación de que algo puede salir mal. Entonces, si yo no controlo bien mis propias emociones, en general esa ansiedad crece porque mis propias emociones son un peligro, me van a desbordar, no sé cómo manejarlas. Por eso el practicar yoga, meditación, tiene que ver con encontrar un método para manejarla, ¿no? O método como el método hay cosas que nos ayuden a tener herramientas contra la ansiedad. Cuando vemos que eso va funcionando, bueno, le dejamos de tener miedo a esas emociones. A ver, ¿cómo estás? Dice, yo tuve un marido narcisista y eso me afecta muchísimo. Me quedé decepcionada para volver a confiar en los hombres. Bueno, ahí tenemos una de estas situaciones de las que hablábamos. Por eso decimos, la salud tiene que ver acá con poder diferenciar, ¿no? Entonces yo si quiero construir una pareja con alguien, tengo que construirla en base a el ida y vuelta, ¿no? En base a, bueno, a veces nos complementamos en la pareja, uno, no sé, es más activo y se ocupa más de, no sé, resolver problemas afuera o lo económico, el otro quizás se ocupa más de cuestiones del hogar, cuestiones emocionales, por ejemplo, ¿no? Digo, a veces nos complementamos de esa manera, pero tiene que haber un ida y vuelta, una preocupación del otro, un cuidado mutuo, un interés mutuo, ¿no? Digamos, si no, ¿para qué construimos una pareja si no es para que nos dé esas cosas? Bueno, a veces traemos modelos que hacen que no veamos estas cosas, no percibamos, ¿no? No siempre es así. En la pareja, obviamente puede pasar que uno descubre una cara del otro que en principio no se veía o que el otro lo ocultó, pero muchas veces son tipos de relaciones donde no nos damos cuenta, realmente no vemos con claridad al otro. Entonces un narcisista y está metido en lo suyo, un narcisista quizás te va a maravillar en un principio con cosas, pero es un como sí de preocupación. Porque esto surge en chatuadas narcisistas justamente como solamente se ve al otro como un objeto, como alguien que en todo caso te va a elogiar, te va a reconocer, te va a decir qué bueno que sos, ve la persona, ¿no? Las identifica, ¿no? A veces no es ni siquiera que no les puede, no llegan a eso. Entonces, ¿qué dice construir una pareja de esa manera? Entonces, el aprendizaje ahí o el volver a confiar tiene que ver con, bueno, cuando vos estás conociendo a una persona, prestar atención a esas cosas, ¿no? Lo que yo doy vuelve de alguna manera, hay un equilibrio acá, hay una persona que cuando le planteas algo te puede escuchar, puede hacer algo con eso, o hay una persona que busca controlarte, que, bueno, si uno logra eso, puede construir esa confianza, que obviamente no se da de un momento para otro. Conoces a alguien y
vas viendo si sentís esto, vas viendo si se genera confianza. Por eso decía recién, no es que hay que sentir confianza, sino que, digo, sentir confianza porque sí, sino que es algo que uno tiene que poder lograr sentir. Si el otro hace lo suyo también para transmitírnosla, ¿no? Dice Claudia, hablando se supera. Bueno, seguramente cuando estamos hablando un poco de cómo hacer esto. El hablar tiene que ver justamente con conocer al otro, con ver al otro, preguntar, escuchar primero, ¿no? Hablar no es solamente decir lo que uno le pasa, sino escuchar el lado del otro. Entonces, primero cuando escuchamos lo que el otro siente, nos encontramos con cosas que nos sorprenden, que quizás no son las que esperábamos. Cuando le preguntamos al otro a ver, ¿qué te pasa conmigo, no? Siento que estamos mal, siento que hay un clima raro, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Seguramente nos vamos a encontrar con cosas que nos dice el otro, cosas que ve de nosotros, que no eran las que nos esperábamos, ¿no? Que nos sorprenden. ¿Por qué? Porque justamente no lo conocíamos, no sabíamos lo que el otro pensaba, lo imaginamos, ¿no? Entonces tratamos de hacer cosas para que el otro caer bien, para que el otro nos tenga en cuenta, cosas por el estilo, pero en realidad no sabemos. Entonces, a la hora de hablar, lo que buscamos es conocer lo real, ¿no? Por lo menos lo real para el otro, ¿no? No significa que eso sea la verdad, pero sí lo real para el otro. A ver, dice Demián, yo disfruto mucho de estar solo, me acostumbré, me siento muy libre, pero mi entorno no lo comprende. Bueno, un poco de nuevo lo que le decía, lo que comentaba antes, estar solo es una capacidad, ¿no? Que a mucha gente le cuesta mucho el estar solo, necesita siempre distraerse, si no es estar con gente, estar en alguna actividad, ¿no? Por eso, por ejemplo, está la gente que es adicta al trabajo, ¿no? No para nunca porque lo que no puede es manejar esos momentos de introspección, de soledad, de no actividad. Ahora, bueno, hay que ver siempre en esto, bueno, hay un entorno que reclama cosas, critica cosas. Creo que siempre lo interesante ahí es poder escuchar, a ver si algo de eso que dicen los demás te puede servir, ¿no? No significa cambiar la forma de ser de uno, pero sí a veces escuchar y entender, bueno, a ver, quizás los otros a veces ven cosas que uno no está viendo, ¿no? Entonces ahí quizás podemos diferenciar el querer estar solo del aislarse porque no sé cómo estar con los demás, no sé cómo resolver cosas, quisiera compartir más, pero no puedo, entonces lo evito. Eso es lo que tenemos que poder diferenciar, ¿no? Lo que es problemático de lo que es una decisión, una elección, una forma de personalidad. A ver, dice Cintia, a mí también me cuesta relacionarme con gente y estoy muy bien en mi mundo. No es que vivo en un termo. Cuando tengo la oportunidad, salgo sin miedo. Bueno, un poco de nuevo en esa línea, ¿no? Quizás a muchos nos pasa, por eso digo, cuando digo esto, entiendo que todas estas, si querés, Claudia, podemos volver a la imagen, así la vamos explicando. Cuando, eh, cuando esto lo podemos, digamos, a todos nos va a pasar, ¿no? Compartimos estas cosas de a veces aislarnos. El tema acá es entender y diferenciar, ¿no? Cuando realmente esto lo estoy usando como una forma de defenderme. O sea, evito a los demás porque, bueno, me evito ese estrés, pero quisiera, ¿no? Me falta. Después me falta, por ejemplo, con quién compartir, con quién hablar cuando pasan cosas, como momentos compartidos con los otros que lo sacan a uno de sus preocupaciones y distracciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, este esquema, como decíamos, el primero, el que los toma como objetos en general. Ahora, por ejemplo, habrán escuchado seguramente estas historias o cómo se habla mucho de los psicópatas, los asesinos seriales, todas estas cosas que llaman mucho la atención justamente porque es fascinante en algún punto estas personas eh, tan destructivas, capaces de hacer cosas terribles, ¿no? Que hacen esas cosas
que son las más prohibidas, las más rechazadas, y hay mucha fascinación con estos personajes. Bueno, ahora hay series de varios de ellos, y uno de ellos, por ejemplo, es Jeffrey Dahmer, que fue ahí en los 80 y principios de los 90 un asesino serial muy conocido. Y entonces había, ahí ahora está en Netflix para el que tiene y lo puede ver, un documental donde lo entrevistaban a él y le preguntaban, ¿no? ¿Qué te llevaba a hacer estas cosas? Y bueno, era algo bastante inusual porque era alguien que lo contaba en toda su, digamos, sin maquillarlo, ¿no? Lo contaba como lo pensaba y como lo sentía. Y él básicamente decía que, bueno, él quería tener total control sobre la otra persona. Esto tenía que ver también ahí con lo sexual, pero además de con lo violento, y quería tener total control sobre la persona, quería que la otra persona fuera algo con lo que él pudiera hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces esto que es muy impactante porque en este desarrollo vamos viendo, bueno, el otro tiene sentimientos, lo que yo hago le duele, y si bien nos pasa y es parte de alguna manera el también sentir un placer por el daño al otro, esto es parte de la gama de lo que nos pasa en las relaciones, ¿no? Que ahora, por ejemplo, se ve mucho en el deporte, ¿no? Los que están, los que se engañan, por ejemplo, con el mundial, en que el otro la está pasando mal y vos la estás pasando bien. Bueno, todo eso es parte, ¿no? Pero siempre hay que ver el grado que tiene eso. Bueno, en este caso, alguien, Jeffrey Dahmer, en este caso, expresa claramente esto de que al otro no lo veo como alguien con sentimientos, que me genera remordimiento lo que hago. Pienso únicamente en lo que yo quiero del otro, en para qué lo quiero. Bueno, esto no en niveles tan graves como ese, pero bueno, le pasa a muchas personas, ¿no? Que no tienen esta conexión, no desarrollaron esa conexión de decir el otro, a ver, me conecto con qué siente el otro, me importa, me pregunto a ver qué está pasando en la cabeza del otro y no solo en la mía, ¿no? Entonces, por eso son tan difíciles estas personas y son tan manipuladoras. ¿Por qué? Porque lo que aprenden es bueno, ¿cómo controlo a los demás para que hagan lo que yo quiero? Porque simplemente esa es su forma de percibir a los demás. Bueno, después decía hostil, ¿no? La hostilidad, ya sea la persona que es manifiestamente agresiva, ¿no? Que, que obviamente hay personas que son, digamos, muy hostiles desde la violencia física, desde la palabra. Bueno, esas personas también, digamos, largan su veneno, su odio con los demás, tienen mucho odio por los demás, y lo manifiestan, ¿no? Y después, por eso ahí ponemos la paranoia, porque la paranoia es la sensación de que el otro va a ser hostil conmigo, el otro va a ser destructivo conmigo, el ver a los demás y pensar que me van a perjudicar. Bueno, esto de nuevo, ahí está la polaridad, ¿no? Venga a hacerme daño, ¿no? Bueno, obviamente es muy raro también que estas personas que son, tienen un problema con alguien, enseguida van a querer ir a pegarle, que tienen eh, que tengan, a ver si estamos viendo la señal, si no. Díganme si se ve, porque pareciera acá que la señal no va y viene. Es muy difícil que esas personas tengan salud. Por eso cuando uno tiene sentimientos muy hostiles hacia los demás, tengo odio, tengo resentimiento, ¿no? Estoy enfocado y veo solamente lo que los demás hacen mal. Bueno, esto es lo que uno tiene que revisar, ¿no? Porque en general viene de también haberse sentido perjudicado, ¿no? Haber visto, haber vivido situaciones donde alguien me dañó y no poder superar eso, ¿no? Haberme quedado
cuando en realidad quizás lo que quiero es que el otro me hubiera reconocido, me hubiera aceptado, me hubiera querido. Como eso no pasó, lo que me quedó es el odio por esto, ¿no? El querer destruir al otro. Y obviamente esa hostilidad termina siendo destructiva para uno. Esto no quiere decir, por eso como decía antes, que no haya momentos en que hay que poner esa agresividad en las relaciones. Bueno, ¿cuándo va a ser esto? Y cuando hay que disputar algo con alguien, cuando hay algo que resolver, cuando hay un conflicto, hay momentos en que es necesaria esa hostilidad, ¿no? Pero no en forma de odio, sino en forma de, bueno, uso esa hostilidad para esa agresividad, para plantear algo, para no dejar pasar un problema, para darle importancia a mi punto de vista. Bueno, lo mismo decía ahí, esto de culpabilizar, esto que se habla siempre de, bueno, pensar que todo es culpa de los demás, a diferencia de la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, si bien la gente, ¿no? Las demás hacen un montón de cosas que están mal, que son terribles, que no nos gustan, que nos parecen mal, la responsabilidad de nuestra vida tiene que estar en uno, ¿no? Tiene que estar en lo que uno puede hacer y lo que uno puede cambiar. Lo mismo con la envidia, y ahí con la envidia de alguna manera terminamos con digamos, con lo que sería la zona roja, ¿no? De las cosas más que más hostilidad tienen. Bueno, la envidia es un poco más, digamos, más oculta que todo lo anterior, pero es esto de, bueno, siempre estoy mirando al otro como el que tiene lo bueno. Y eso va a significar siempre que siento que yo no lo tengo, ¿no? Muchas veces esto viene de las frustraciones, ¿no? No me salen las cosas, no puedo lograr mis objetivos, no tengo claro qué quiero en la vida, no me salen las relaciones, entonces estoy siempre mirando a lo que hacen los demás y enfocado en que el otro pierda lo que tiene, ¿no? En lugar de construirlo uno. De nuevo, ahí obviamente, a medida que uno puede lograr cosas, por eso siempre hablamos, por ejemplo, de que por más que uno venga en una situación de total frustración con la vida, cómo te fue, de pensar que los demás tienen más suerte, que a vos te tocaron cosas negativas, como hablaba un poco en el video de la semana pasada, bueno, uno esto lo tiene que convertir en, bueno, yo tengo que ponerme objetivos, desde el lugar donde estoy, a ver hacia dónde puedo avanzar, porque cuando uno va teniendo una sensación de logro, ¿no? Comparándose con uno mismo, ¿no? Como siempre hay que compararse con uno mismo para ver qué voy mejorando, cómo voy avanzando, y no con los demás. Bueno, entonces ahí lo enfoco eso en ir sintiéndome mejor con lo que yo tengo y entonces no mirando tanto a los demás. Cuéntenme, porque veo un poquito silencioso en los comentarios, si ven esto, si reconocen personas que vean que se manejan así o reconocen a veces que les pasen a ustedes. Porque lo interesante de esto es que vamos a pasar muchas veces por estas distintas emociones con los demás, ¿no? Y la salud tiene mucho que ver con no quedarse instalado en alguna de esas, quedarse clavado, ver a todo el mundo así, sino en poder ir variando de alguna manera. A veces me tengo que enojar con los demás. Si algo me provocó enojo, odio con otro por algo que hizo, bueno, tengo que reconocerlo y tengo que ver a ver qué eso me pide hacer, ¿no? ¿Qué me está pidiendo eso? Bueno, tengo que alejarme de una persona, tengo que cambiar, terminar una etapa, tengo que plantear algo, tengo que buscar un cambio en esa relación. ¿Qué me pide ese enojo? ¿No? Para que no se quede algo, eso simplemente como algo que sentimos con los demás y que no nos va a dejar de pasar, que se va a quedar en nosotros, ¿no? Porque no pudimos hacer nada con eso. Entonces quedamos fijados ahí. Cuando sentimos odio, cuando sentimos hostilidad, incluso envidia, y podemos hacer algo con eso, bueno, ese sentimiento tuvo una utilidad, nos mostró algo y lo aprovechamos para que eso nos ayude a movernos, ¿no? A ver, dice Antonella, veo personas cercanas que abusan de su pareja
y no se empatiza con su cansancio y le exige que cumpla sus caprichos. Bueno, claro, por eso es importante a veces poder reconocer esto, ¿no? Porque cuando podemos ver quizás en esto, en la relación de otro, podemos detectar patrones y siempre ahí nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué alguien acepta esto? ¿Por qué alguien acepta ser ese otro? Bueno, esto tiene que ver un poco con el otro, la otra parte de esto, ¿no? Cuando decimos, bueno, acá creo que no lo incluí como parte de, pero sí está en la otra imagen que bueno, teníamos para pasar después. Pero bueno, lo explico, ¿no? La sumisión es una actitud, por ejemplo, que se toma ante esto, ¿no? Si yo siento que el otro tiene lo bueno y yo me tengo que conformar con lo que sea que me dé el otro, si yo tengo miedo del otro, entonces busco no molestarlo. Si yo aprendí que la forma de recibir afecto es por medio del maltrato, de la violencia, de medio que el otro está, se queda conmigo, si yo me dejo maltratar, se generan ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces ahí podemos entender, como vemos todo lo bueno en el otro y nada en uno, o vemos que el otro es superior o le tenemos miedo, ¿no? Y no hicimos nada con ese miedo, o sea, no pudimos lograr, por ejemplo, que eso nos permita aprender a ser más firmes, ¿no? A poner límites, ¿no? Cosas que hablamos muchas veces en los programas, que hacen que se construyan relaciones de respeto. Bueno, quedamos en esa posición de sumisión. Y entonces, cuando pasa eso, no vemos el maltrato, no lo percibimos. Así es como entendemos una relación. Entonces, muchas veces vemos a otro y decimos, no puedo creer que acepte esto, que permita esto. Y bueno, de ahí hay un aprendizaje, ¿no? Por lo menos para uno, para entender que a veces, no necesariamente en una pareja, pero sí pasa muchas veces que personas que aceptan situaciones de trabajo, de mucho maltrato, de mucha desventaja, y es porque no pueden imaginar algo mejor, porque no pueden pensar en que les puede ir de eso, no está otra situación. A ver, Valeria dice, ay, era de culpabilizar al otro, con terapia e introspección fui viendo que yo atraía las situaciones y permitía el daño que me hacían. Bueno, es muy interesante eso que dice Valeria, porque tiene que ver con cómo este desarrollo, ¿no? Del que estuvimos hablando en el programa, ¿no? Digo, pasamos de culpa al otro, veo todo lo que me hace el otro, pero que no permite mirarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno se mira a uno mismo, obviamente se va a encontrar con algo que en principio es molesto y es doloroso, que es decir, bueno, yo estoy involucrándome en estas situaciones, yo permito, ¿no? El maltrato, yo no estoy haciendo, entonces me quedo en la queja. Y ahí podemos hacer algo, ahí podemos empezar a hacer, ahí podemos empezar a poner límites. Si no lo vemos, eso es un filtro, ¿no? Son unos anteojos de un color donde vemos la realidad únicamente de una manera, pensando que nuestro mundo está mal por lo que hacen los demás, y entonces nunca llegamos al punto de decir, bueno, a ver, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Sí, Julián. Ahí, ahí. Claro, dice Antonella, exacto, esa persona fue maltratada por su padre. Exacto, bueno, aprendió esa forma de relación. A ver. Bueno, y la crítica, para seguir con esto, ahora vuelvo a los comentarios antes de terminar. La crítica, que también el que critica, el que está todo el tiempo jugando, son diferentes maneras. Una cosa es una hostilidad más, eh, digamos, es un nivel más bajo de hostilidad que la directa violencia y agresividad, pero es un nivel de hostilidad, ¿no? De, a ver, ¿por qué le critico cosas al otro? O le critico por atrás, ¿no? Lo que se llama pasivo-agresivo, ¿no? O sea, me muestro de una manera, pero la agresividad la pongo por atrás, hablando mal de los otros. Por eso decimos estas cosas de nuevo, ¿no? Nos pasa, genera una atracción, un interés a hablar de los demás.
pero siempre tiene que tener su grado eso, ¿no? Porque estar pensando y criticando es una cuestión de hostilidad, es una cuestión de estar mirando qué hace el otro, juzgando, y ese juicio que tenemos con los demás casi siempre es el mismo que tenemos con nosotros mismos. Entonces yo veo a alguien y digo, uy, qué tonto que es, uy, mirá qué pobre, uy, mirá qué feo, mirá que esto es muy probable que sea la misma forma en la que mi juez interno me evalúa a mí mismo, ¿no? Porque de nuevo, eso seguramente se construyó en relaciones de mucho juicio, mucha crítica. Entonces, como yo me critico a mí mismo, también tengo esa bronca con los demás. Cuando yo me empiezo a perdonar a mí mismo también, a perdonar, a aceptar mis defectos, a aceptar mis errores, lo que no me sale como quiero, es mucho más fácil entonces empezar a bajar esa crítica con los demás. Y bueno, entramos en los últimos tres. Si querés, Claudia, ahora podemos sacar la imagen para el último tramo del programa. Confianza, apoyo, alegrarse por los demás. Sería un poco la parte donde desarrollamos visiones de los demás, sensaciones hacia los demás, que son necesarias para uno y a su vez constructivas. Confianza, bueno, es esto, ¿no? Con por lo menos algunas personas con las que construí una relación, deposito la confianza. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y confiar en que en vez de criticarme o enjuiciarme, me va a escuchar, me va a dar un consejo sentido, me va a apoyar, va a tener alguna idea, ¿no? De eso. Le puedo hablar de mis partes más inseguras, de mis dudas, y confío que esa persona esté, ¿no? Confiar en la ayuda del otro. Si no tenemos eso, vamos a estar solos. Y eso se construye. ¿Por qué se construye? Por la acción. Yo me abrí, le conté algo a alguien y esa persona por ahí ni me escuchó. Por ahí me dijo algo que tenía parte de crítica. Entonces nos decepcionamos, ¿no? Nos abrimos y nos decepcionamos. Bueno, es un proceso donde uno tiene que ver, bueno, a ver quién merece mi confianza como para que yo la pueda depositar. Porque cuando la podemos hacer, ahí salimos del aislamiento, salimos de la soledad y muchas veces también bajan estas sensaciones tan hostiles que tenemos con los demás, que vinieron, en realidad, muchas veces de decir, bueno, el otro como no me daba lo que yo quería, entonces ahora le tengo bronca, le tengo resentimiento. Cuando descubrimos relaciones donde, me puedo apoyar, puedo contar, no es que tengo que hacer todo bien, sino que puedo mostrar mis errores con otro y hay un otro que lo toma bien eso, que lo entiende, que entiende que todos nos equivocamos, ¿no? Que tiene una visión más realista, ¿no? De lo que son las personas. Bueno, entonces nos baja esa sensación de bronca y empezamos a sentir otras cosas, ¿no? Y mejora eso la autoestima de uno, la sensación de uno, ¿no? El decir, wow, alguien vio lo que me pasa a mí, alguien escuchó mi secreto, escuchó el problema, tengo mis pensamientos más profundos y no se espantó. Entonces no debe ser tan terrible, ¿no? O me dijo, sí, a mí me pasa lo mismo, entonces no debo ser el único que le pasa esto, ¿no? Cuando uno se tiene que guardar todo eso, va cultivando estos sentimientos negativos de los demás, que muchas veces son un reclamo de ojalá pudiera sentir esa confianza, ese apoyo. A ver, decía Cintia, quedó de antes este comentario, pero no lo quería dejar pasar. Yo me veo con espejo con mi papá tuvo ansiedad y ahora se salvó de un cáncer de piel y yo trato de liberar y sanar esas cosas, emocional o patología. Gracias. Claro, exactamente. Esa ansiedad en general seguramente que fue el clima en el que vos crecías. Y entonces transmite inseguridad eso. No transmite confianza con lo que a uno le va pasando. Claro, dice, estuvo presente, es una persona salisa su aunque tú es bueno, la otra persona le pasan las mismas cosas que a uno. Entonces, como padre, pasaba por ansiedad, pasaba por depresión. Bueno, entonces hubo cosas que no me pudo dar, ¿no? Entonces, cuando uno construye su autoestima cambiando eso, aprendiendo a manejar las emociones, empezar a ver al otro más como, bueno, lo que fue, lo que dio, lo que no dio,
poder agradecer, poder reclamar también, poder cambiar las relaciones en el presente. A ver, bueno, gracias Valeria, que dice buen programa. Bajar el ego se llama eso. A ver, dice Alejandrina, yo trabajo el enojo todos los días con una vecina psicópata. Dime, Claudia, si podemos seguir un par de minutitos, así ya voy cerrando, pero bueno, ya terminamos ahí con así los comentarios que fueron dejando. Yo trabajo el enojo todos los días con una vecina psicópata que me tira la basura a propósito, me corta las plantas del cerco de la vereda. Yo le dije un montón de veces que no lo haga y lo hace con placer. Entonces, en vez de enojarme, recojo la basura, alzo las plantas del suelo y la ignoro. Bueno, si es una persona psicópata, justamente, como disfruta de hacerle mal a uno, claro, uno lo peor que puede hacer ahí es... Bueno, perfecto, ya cerramos. Justamente uno lo peor que puede hacer es darle ese poder, permitirle la idea de, esto me afecta, esto me hace mal, porque termina siendo un incentivo. Entonces, si es alguien que uno ve que se puede hablar, que se puede resolver algo, que se puede convivir, bueno, hay que buscar hacerlo para convivir, ¿no? Para no vivir en ese estrés, en ese caso de la convivencia con un vecino. Que muchas veces muchas veces nos sorprenden. A alguien le tenemos mucha bronca por algo y en el momento que por algo nos conecta como vecinos, a veces nos pasó algo en común, ¿no? Hay un problema que nos une. Bueno, terminamos viendo eso, ¿no? Pasamos del odio mutuo a ver que en ciertas situaciones nos pudimos apoyar, que quizás teníamos prejuicios con el otro y vemos otra cara del otro. Entonces, quizás a veces vale la pena conocer a esa persona. Pero si es un caso realmente de alguien que disfruta, bueno, no hay que alimentárselo, ¿no? Porque eso es lo que le da su alimento. Hay que pensar que esa pobre persona vive del malestar de los demás. Entonces no hay que darle de comer y dejarlo que se muera de hambre en ese sentido, ¿no? Cuando es así, en general esas personas se cansan y se van y van a buscar a alguien que le siga el juego de alguna forma, ¿no? Bueno, gracias Antonella. Dice María Mila, buenísimo poder ir entendiendo estas cosas. Ayuda mucho en la vida cotidiana todo lo que se va cerrando en los programas. Bueno, gracias María Emilia. Bueno, nada, tienen ahí mis redes, el grupo de Telegram, creo que no compartimos el link hoy, pero en ese grupo, bueno, donde vamos compartiendo, compartimos el video cuando lo hicimos, compartimos también los videitos cortos de esto que vamos subiendo en TikTok, en Instagram, que por ahí son en algún flash estas cosas. Así que, bueno, tienen ahí mis redes para seguirme, saben que, bueno, eso ayuda a difundir el programa, así que le agradezco a los que se toman un momentito para dar un like, para dejar un comentario, para sumarse a las redes. Bueno, espero que esto un poco haya llegado, haya servido. Importante remarcar esto, que son emociones, todo este espectro de emociones de las que estuvimos hablando nos pasan y de alguna manera cuando logramos esta conexión con el otro, conocerlo, escuchar, ver lo que al otro le pasa más allá de nuestros prejuicios, más allá de lo que nosotros creemos, de nuestros filtros, bueno, ahí tenemos la posibilidad de diferenciar, ¿no? Acá hay una persona que vale la pena, acá hay una relación que merece que se trabaje en ella o no, o de acá me tengo que ir, de acá tengo que buscar relaciones donde haya eso, ¿no? Donde uno aprende a compartir, aprende la confianza. Todo eso tiene que ver con el desarrollo y siempre lo que pasa con los demás va a ser un gran reflejo de lo que está pasando en nuestra propia salud. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Tenemos temas muy interesantes, algún invitado que estamos preparando que si lo concretamos creo que les va a gustar mucho, así que estén atentos para los próximos programas y nosotros nos vemos el miércoles que viene a las 20 en otro programa del portal. Hasta la próxima.